Secretario de Educación Pública y el presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Tomen asiento si son tan amables. Muy buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida
a la ceremonia de inauguración del Foro Internacional de Reflexión y Análisis, El reto de formar ciudadanos para el siglo XXI. Preside esta ceremonia el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Le acompañan en el presidium la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, senadora Gabriela Cuevas Barrón. El presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, senador Juan Carlos Romero Hicks. El consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, maestro Gilberto Guevara Niebla. La directora de Gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos. La jefa de la División de Educación, Emiliana Vega. Y el director de la L'Oréal UNESCO, Jorge Sequeira. Sean bienvenidas y bienvenidos todos los representantes y funcionarios de los distintos países que nos acompañan y de los diversos organismos internacionales, embajadores y cuerpo diplomático, funcionarios del Gobierno federal y del sector educativo y medios de comunicación, señoras y señores. A continuación, el secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer, hace uso de la palabra. Muy buenos días a todas y a todos, sean ustedes bienvenidos aquí a la Secretaría de Educación Pública, que es la Casa de la Educación de México. Welcome to everyone to this secretary, which is the Secretary of Education and is the House of Education in Mexico. If you don't mind, I'm going to switch to Spanish. And do we have translation, or should I? Do we have? So I can switch to Spanish, right? Is that? ¿Sí puedo o no puedo? Ok, bueno. Pues muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Quiero primero agradecer y reconocer a la senadora Gabriela Cuevas, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores, y al senador Juan Carlos Romero Hicks, quienes preside la Comisión de Educación, por haber tenido esta iniciativa. El compromiso de ambos senadores con la educación es claro, es latente. Tenemos una relación muy estrecha, muy dinámica, al margen de que provengamos de partidos políticos distintos. Eso, en términos educativos, no importa, y hemos tenido la posibilidad de hacer un gran trabajo conjunto, y les quiero reconocer, ya que fue una iniciativa de ambos, de la senadora Gabriela Cuevas y del senador Juan Carlos Romero Hicks, poder tener este foro de discusión internacional en un contexto que es muy importante para México. Hoy en México estamos viviendo un momento fundamental para la educación, ya que estamos precisamente a la mitad o en plena implementación de una reforma educativa muy profunda para nuestro país. Una reforma que implicó primero un conjunto de cambios legislativos muy importantes, tanto en la Constitución mexicana como el haber creado dos nuevas leyes, la del Servicio Profesional Docente, la que regula también la evaluación, y al INE como un órgano constitucional autónomo, un órgano especializado para la evaluación, un órgano del Estado mexicano, y diversas reformas a las leyes existentes. Y después de esa gran transformación jurídica, en donde ambos senadores fueron clave en el proceso de aprobación de estas reformas y de la construcción de esta reforma educativa, estamos en un proceso muy complejo de implementación de una reforma muy amplia, que lo que busca y que tiene por objetivo final
es hacer una transformación profunda de la calidad de la educación en nuestro país, que logremos que en México se pueda educar para la libertad y para la creatividad, que podamos tener una educación de calidad pero también con equidad, y que para lograr eso, reconociendo las fortalezas que tiene el sistema educativo mexicano, pero reconociendo eso, sabemos también las enormes debilidades y la urgencia de hacer una profunda transformación que cambie y ayude a profesionalizar a los maestros y mejorar, que cambie la organización de las escuelas y mejore a las escuelas, que busquemos tener nuevos métodos pedagógicos que nos permitan pasar de algo que en México sigue siendo una costumbre, que es la simple memorización y la acumulación de información, y podamos ir cambiando a modelos que les permitan a los niños y a las niñas aprender, saber discernir, razonar, en fin, todo lo que vamos a estar hablando. Así es que, pues para mí, en este contexto de discusión y de implementación de una reforma tan profunda y tan importante para el futuro de México, es un honor y un privilegio poder tener este foro internacional para escuchar diversas opiniones de expertos de todo el mundo, tanto académicos como gente que se dedica a la política educativa, ya sea desde el gobierno o desde diversas trincheras, para poder enriquecer el proceso que hoy estamos viviendo en México. Así es que les reitero la bienvenida a todas y a todos ustedes, y les reitero también mi reconocimiento a los senadores Gabriela Cuevas y al senador Romero Hicks por este impulso y por esta iniciativa para en este contexto tener este foro de reflexión y análisis. Por supuesto, también les doy la bienvenida y agradezco aquí la presencia del senador Hermosillo y de la senadora Marta Palafox. Muchas gracias por estar aquí, y por supuesto a todos los que me acompañan, a Gaby Ramos, muchas gracias de la OCDE, a Jorge, muchas gracias Jorge por estar aquí una vez más con nosotros, Emiliana, muchas gracias también, y por supuesto a Gilberto Guevara Niebla y a todos quienes hoy nos están acompañando. Muchas gracias y bienvenidos. Enseguida, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, senadora Gabriela Cuevas Barrón, nos dará su mensaje. Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero ser yo quien te agradezca, secretario, cuando le planteamos por parte del senador Romero Hicks y yo al secretario la posibilidad de incorporar al Senado de la República a esta construcción del modelo educativo, pues lo primero que recibimos fue un por supuesto que sí. Y cuando encontramos ese tipo de actitudes y podemos encontrar las nuevas perspectivas de la educación a nivel internacional que puedan abonar a la construcción del modelo educativo en nuestro país, pues no podemos más que trabajar en equipo, solidarizarnos y por supuesto buscar los mejores resultados. Me parece que este sexenio empezó con un tema muy sensible que hoy continúa, y que fue precisamente la reforma educativa. Fue una reforma que su propio debate fue álgido, que no fue una construcción sencilla, que requirió de los más amplios consensos. La implementación de la reforma educativa ha sido un reto también muy importante en nuestro país. Se ha planteado transformar básicamente cómo se construye la educación al magisterio, cómo logramos que los maestros puedan estar más involucrados, cómo logramos también generar un cambio en los incentivos. Pero esto sería completamente insuficiente si no tenemos un modelo educativo acorde a lo que hoy está sucediendo en el mundo. El mundo está cambiando. Cuando muchos de nosotros íbamos a la escuela, nuestros propios padres no comprendían que teníamos ya que empezar a utilizar una computadora. Y si vemos cómo ha cambiado el uso de una computadora gigantesca a lo que hoy se puede hacer desde un teléfono inteligente, o lo que hoy pensamos, tal vez en mi generación, como bajar una aplicación, para los niños y jóvenes es mucho más importante el reto de construir su propio programa. Hoy para muchos niños ya no se trata de cómo se hace una computadora, sino incluso de cómo hacerla ellos mismos. Los paradigmas de la educación están cambiando ya no entre generaciones, sino prácticamente todos los días. Y vemos cómo esto se ha traducido, primero sí,
en cambios en los modelos educativos, con distinciones muy importantes en Asia, en países europeos, incluso en América Latina. Vemos también cómo ha transformado la productividad y la innovación en los distintos países y cómo supone también un reto para la inclusión en nuestro país. Hoy, si bien en México tenemos una enorme desigualdad, si no somos capaces de modernizar y de adecuar de la mejor manera nuestro modelo educativo y hacer que llegue este mejor modelo educativo a todos los niños y niñas de México, la desigualdad será cada vez más grande. Nos enfrentamos a lo que se le llama ya por algunos una cuarta revolución industrial. Me parece que ya no podríamos ni siquiera ponerle un número por lo rápido que está cambiando. Y si no somos capaces de incorporar a los niños en este nuevo modelo que permita crear no solo las capacidades técnicas, sino incluso capacidades humanas, como lo comentaba, secretario, temas como la creatividad, como el compromiso cívico, temas que tienen que ver en cómo nos conformamos en una mejor comunidad, difícilmente podremos entrar a los retos que nos plantea hoy el mundo. Tenemos un mundo que cambia todos los días, un mundo al que cada vez es más difícil leer a largo plazo. Pero lo que sí sabemos que podemos hacer y que es la mejor inversión que podemos hacer está en nuestros niños y niñas y está en su educación. En la medida en que nosotros seamos capaces de consolidar un magisterio fuerte, más preparado, con más herramientas y seamos también capaces de tener mejores instalaciones educativas y mejores contenidos en nuestra educación, estoy segura de que estaremos entregando a los niños y niñas de México una mejor esperanza de futuro y, por supuesto, mejores herramientas para afrontarlo. Desde el Senado de la República, secretario, tenga la certeza de que seguiremos trabajando en este tema. Estoy yo siempre muy tranquila de que este tema está en las mejores manos, en las del senador Juan Carlos Romero Hicks, con quien además también compartimos la Comisión de Relaciones Exteriores. Así que prácticamente este tema de buscar cómo la experiencia internacional pueda abonar a la experiencia nacional es algo que une a muchas voces. Para quienes nos acompañan de otros países, en primer lugar, bienvenidos a México. Si bien hoy ya está mejorando un poco el clima, podrán darse cuenta que, aunque llueva, nuestro corazón es siempre muy cálido, somos muy buenos anfitriones y queremos también conocer lo que han vivido en sus países. Esa es la razón de tener este evento, esta reunión. Queremos saber cómo han logrado transformaciones muy importantes en todos sus países, algunos mucho más poblados que otros, otros con retos de desigualdad más importantes y muchos que han logrado escribir una nueva historia a través de la educación. Queremos aprender de estas prácticas comunes. Sabemos que en muchos casos no se trata de tropicalizar lo que sucede, pero sí se puede aprender de la experiencia de distintas latitudes. En eso nos ayuda mucho la política exterior, ese es precisamente el espíritu de la cooperación internacional y qué mejor ejemplo para cooperar y para estrechar vínculos que la educación de nuestros niños y niñas. Muchas gracias, secretario, por la organización de este evento. Muchas gracias a todas y a todos por asistir. Bienvenidos a México. Bienvenidos por parte del Senado de la República. Nos da mucho gusto estar aquí. Es momento de la intervención del consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, maestro Gilberto Guevara Niebla. Formar ciudadanos para el siglo XXI. El tema tiene para México un significado crucial. Hay demandas imperiosas desde la política, la convivencia social y la economía para que la educación actúe decisivamente en esta materia. En la esfera de la política, el objetivo me parece claro. Lo que la realidad demuestra es que no basta con crear un régimen político democrático
y que es necesario, además, que esta creación vaya acompañada por un cambio significativo en la cultura política. La coexistencia paradójica de la democracia con culturas políticas no democráticas es paralizante y puede ser desastrosa. Los problemas de la convivencia exigen una educación para la tolerancia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos, dimensiones que carecen de valor si no se sustentan en una sólida formación moral de niños y jóvenes. Y la educación moral, todos lo sabemos, es con frecuencia la asignatura invisible o el patito feo en los planes de estudio. Por su parte, la economía reclama una ciudadanía que responda a los imperativos de la revolución tecnológica y que haga eco al reclamo social contra la pobreza y la desigualdad. Alfabetismo digital, competencias en manejo de información, creatividad, solución de problemas deben enseñarse dentro de la perspectiva de incidir eventualmente sobre la productividad, la disminución de la informalidad y el desempleo. Este es el horizonte en torno al cual se ha concebido la actual reforma educativa. La idea simple, pero rica en consecuencias virtuosas, de impulsar la profesionalización de maestros, da pauta para muchas posibilidades de acción. La política de fortalecer la escuela, darle una nueva centralidad, puede ser el camino para crear centros de estudio organizados con base en la cooperación, que sean ricos en estímulos para estudiantes y para docentes. El nuevo modelo educativo, por su parte, busca introducir una nueva lógica y una nueva funcionalidad de los contenidos en la enseñanza y el aprendizaje. En este empeño de cambio, se le ha otorgado un papel importante a la evaluación. La evaluación, concebida en su acepción positiva como una palanca para la mejora de la educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que me honro en representar, tiene como misión constitucional evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo. La filosofía que ordena la acción del Instituto es ofrecer información que contribuya a que la innovación y el cambio se sustenten en evidencias. Pensamos asimismo que la evaluación debe servir para visibilizar las brechas sociales, ayudar a la transparencia y principalmente retroalimentar el aprendizaje. La evaluación debe ser, en todos los casos, un medio para transformar la realidad en el sentido que deseamos. Este es el espíritu de la reforma educativa. En él se recoge el anhelo de los mexicanos por construir una nación moderna, democrática, justa y libre. Gracias. Antes de proceder a las actividades del Foro Internacional de Reflexión y Análisis, el reto de formar ciudadanos para el siglo XXI, el presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, senador Juan Carlos Romero Hicks, nos compartirá unas palabras y declarará formalmente inaugurado este foro. Señor secretario, distinguidos senadores, distinguidos funcionarios, y en particular quiero agradecer
a nuestros invitados que vienen de diferentes partes del mundo para poder enriquecer la experiencia. México es un país que lleva prisa y que tiene luces y sombras y grandes anhelos y algunas frustraciones acumuladas en el camino. El momento de este foro es muy importante porque la educación tiene, por un lado, la renovación de la tradición y la innovación que nos permite pensar en lo que nadie ha pensado. En los últimos 4 años se ha desplegado una primera etapa de una reforma educativa y estamos en el momento de la consulta para hacer público un modelo que, abriendo el año próximo, el secretario Nuño dará a conocer. La propuesta está en la mesa. Ojalá hubiera llegado un poco antes, sin embargo, en educación nunca hay punto final, hay punto y seguido y punto y aparte, y siempre hay espacios para mejorar. En el mundo que hoy vivimos hay constantes como la competencia, la incertidumbre y el cambio. Hace escasos años hubiera sido impensable pensar en que el Reino Unido saldría de Europa o que nuestro vecino al norte tendría los cambios políticos que aparentemente están anunciados, aun cuando faltan las formalidades legales. Hoy permea la confusión. Sin embargo, dentro de todo esto, estamos llamados a conducir cambios. Y frente al cambio hay 3 posibilidades. La primera es creer que somos víctimas. La segunda es solamente lamentarnos y la tercera es la conducción de un cambio planificado. Tenemos entonces que aprender a vivir en este caos y en la incertidumbre, y es donde la presencia de ustedes es muy significativa. Cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender, y ese riesgo lo queremos correr el día de hoy en esta colaboración republicana del Poder Ejecutivo y el Senado de la República. El Senado es la casa del federalismo y por eso pensamos entre las comisiones de Relaciones Exteriores y Educación que sería un espacio muy conveniente en la etapa final de la consulta estudiar otros modelos educativos. No podemos caer en la tentación de copiar todo, pero sí tenemos mucho que aprender de los demás. Y para definir el modelo, tenemos que definir la visión del país, la visión de la sociedad y el tipo de mexicano que queremos. Por supuesto, hacia una ciudadanía mundial, consolidando las raíces y al mismo tiempo con una profunda renovación para ir en la búsqueda de nuevos horizontes. Este cambio de modelo representa varios retos para nosotros, entre otros 3. Primero, el del diseño, segundo, el de la búsqueda del consenso y tercero, el cambio mismo. El primer reto ha sido en el diseño. Hace 2 años, de febrero a junio, se hicieron consultas nacionales donde participaron maestros, padres de familia, autoridades y diferentes partes del tejido social mexicano para trazar este documento que hoy es un libro abierto y que siempre será perfectible. La Secretaría de Educación ha hecho un esfuerzo importante y lo ha llevado, el 9 de agosto lo comentamos en el Senado de la República, de la importancia de escuchar también a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Y se llevó la consulta a los centros educativos. No es una consulta culminada, sin embargo, sí es muy importante que el actor, sujeto más importante de la educación, que es el educando, también pueda participar. El segundo reto es la búsqueda del consenso. Y este siempre será una dificultad a resolver. En un país multiétnico como el nuestro, 64 lenguas indígenas, donde el castellano es la lengua oficial y donde hay muchos Méxicos, más de 2.450 municipios, y en donde las personas tienen sus propias circunstancias, necesitamos ir tejiendo de manera compartida. Michael Fullman nos recuerda
que en materia educativa los cambios no pueden ser obligados. Y aquí es donde llega la necesidad de la alianza, de hacer un proyecto de Estado, sociedad, poderes públicos y todos de alguna manera involucrados. Y el reto después será, a partir del anuncio, el cambio mismo. Y el cambio empieza por cada uno de nosotros. La fibra interior, la más sensible y la más próxima que tenemos, es la propia actitud. Y en esto tenemos que tener grandes miras, gran capacidad autocrítica y formar a una persona completa, que incorpore conocimientos, habilidades, valores, conductas, actitudes, y que esos cambios se hagan bien y rápido, de manera profunda y de manera amplia. Este nuevo modelo pretende hacer todo eso, hacer la gran convocatoria. Y tiene que ser más que un itinerario hacia una receta de cocina, tiene que ser un nuevo itinerario de viaje. La agenda siempre tendrá asignaturas pendientes. Quiero agradecerle al secretario Nuño, a los senadores que el día de hoy nos acompañan, a los invitados y del equipo de don Aurelio, a don Benito Mirón, que hizo un trabajo sobresaliente para perseverar y buscar la coincidencia de las agendas tan ocupadas de todos ustedes. Tenemos derecho a muchas cosas, pero no tenemos derecho a fallar. Educar es hacer de una persona alguien que anteriormente no existía. Esa es la página que tenemos que construir. Bienvenidos, y con esto, en la Cordillera Republicana, declaramos formalmente inaugurado el evento. Muchas gracias. Vamos ahora a iniciar con nuestro primer panel. Queremos, ahora sí ya, una vez dada formalmente esta inauguración, vamos a empezar con este modelo educativo para el siglo XXI, un panel en el que tendremos la participación del secretario Aurelio Nuño, de Emiliana Vargas, jefa de la División de Educación del BID, de Gabriela Ramos, directora de Gabinete de la OCDE. El contexto actual mundial tiene dos ejes clave que han marcado el avance global. Podemos mencionar, por supuesto, la globalización como motor de desarrollo y a la sociedad del conocimiento como segundo eje, y en consonancia, por supuesto, con el primero. Así, la educación ha tomado una renovada atención, reconociéndola como una herramienta indispensable para la construcción de un mundo más próspero. Es innegable que las naciones con sistemas educativos modernos logran sortear los desafíos que enfrenta el mundo de la manera más óptima, con la creatividad y capacidad innovadora de sus personas. Hoy en México estamos preocupados por mejorar la calidad de la formación de nuestra juventud e infancia, en particular y de manera urgente a los 39.2 millones de niños y adolescentes entre 0 y 17 años que se encuentran en formación. Por esta razón es importante preguntarnos en qué consiste la educación del siglo XXI, y no solamente eso, también enfocarse en los procesos que giran en torno a la formación de personas que aportan a la sociedad. En esta mesa cubriremos tres ejes que necesitan nuestra atención para efectivamente lograr un cambio. En primer lugar, un rediseño del sistema educativo. En segundo lugar, la redefinición del concepto de alumno. Y por último, el replanteamiento del papel que juegan los docentes en la formación del capital humano. Antes de dar la palabra al secretario, quisiera leer su currículum. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford en Reino Unido, vicecoordinador de Planeación Estratégica del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República durante las 58ª y 59ª legislatura, miembro del Consejo Rector del Pacto por México y jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Señor secretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias una vez más a todas y a todos. Déjenme empezar un poquito mi participación
poniendo en contexto esta reforma educativa que estamos haciendo en México y el modelo educativo, que es parte de la discusión que tendremos en estos días, que forma, por supuesto, parte de esta transformación. Durante el siglo XX, en México, como en muchos otros países, se construyó un sistema educativo público que no existía. Fue en el año de 1921 cuando se fundó esta Secretaría, la Secretaría de Educación Pública, que la fundó en ese momento el presidente Álvaro Obregón. Tuvo como primer secretario de Educación a José Vasconcelos, quien fue un intelectual muy importante de su época. Y en ese momento, México, que era un país más o menos de 15 millones de habitantes, un momento en donde estaba terminando la Revolución Mexicana, únicamente el 10% de los niños asistía a la escuela a nivel primaria. El resto de los niveles educativos, más allá de las grandes ciudades, era prácticamente inexistente y el analfabetismo era mayor al 70%. Casi 100 años después, 95 años después, hoy México, siendo un país de 120 millones de habitantes, logró construir uno de los sistemas educativos más grandes del mundo, uno de los 5 sistemas por su tamaño más grandes del mundo. Hoy México tiene 34 millones de alumnos, más de 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 planteles educativos. Se lograron coberturas universales en primaria y en secundaria. Se ha incrementado mucho la cobertura en educación medio superior, ahorita está ya ronda el 80%, en educación superior está alrededor de 36%, es decir, durante todo el siglo XX, como pasó con otras naciones, México logró construir un sistema de educación pública muy grande y en ese sentido muy exitoso, particularmente para un país de las dimensiones y del tamaño de México, de la dispersión que existe en la población. Sin embargo, la construcción de ese sistema también tuvo muchos problemas o fue generando muchos problemas a lo largo del tiempo. Uno muy claro y concreto fue que la estructura de este gran sistema educativo se fue construyendo, y esto fue algo que además se fue agudizando con el tiempo, como un sistema altamente corporativo y clientelar. Y eso tuvo una consecuencia a lo largo del tiempo muy importante para nuestro sistema educativo. Sin duda, una organización así permitió una construcción en su momento rápida de un sistema educativo, pero llegó un momento en que esa propia organización empezó a generar un gran límite para el siguiente paso, que era tener una educación de calidad. ¿Y por qué? Porque un sistema construido de esa manera, clientelar y corporativo, lo que empezó a generar era criterios muy poco claros para la formación y la carrera de los maestros, como una primera consecuencia. En el sistema educativo mexicano no había reglas claras ni para el ingreso de los maestros, ni para su promoción, ni para su permanencia. Y por lo tanto las definiciones dependían de decisiones clientelares o políticas tomadas por el sindicato y por las burocracias, por ambas, en donde lo que importaba no era la carrera o el mérito del maestro, sino ejercer un tipo de control político. Y entonces, por ejemplo, poder ser director de una escuela o poder ser supervisor dependía más de un conjunto de relaciones políticas que se decidían con absoluta discrecionalidad que el tener los méritos para ser maestro. Además de que se construye dentro de esto una gran tradición de escalafones, vicios terribles como por ejemplo la venta y la herencia de plazas. ¿Qué pasaba con el sistema educativo mexicano? Era normal y altamente extendido que los padres le pudieran heredar su plaza a los hijos. También era común que las plazas de maestros se vendieran. Con un sistema bajo esa construcción, pues claramente era muy complicado generar tanto la calidad que necesitamos como la equidad del sistema educativo.
Y por ello, la reforma educativa sí tiene un componente político en términos de reestructurar ese sistema clientelar y corporativo. Y van de la mano la reestructuración política de ese sistema clientelar y corporativo que no tenía reglas claras, que lo que hace es hoy sustituir por derechos y obligaciones claros dentro del sistema, con transparencia y con el objetivo de tener centrada la carrera del maestro en el mérito y pone reglas claras para el ingreso, para la promoción y para la permanencia en el sistema educativo. Hoy, para ser maestro, en México se tiene que hacer un concurso en el que participan, por supuesto, quienes estudian en las escuelas normales, que son escuelas que forman especialmente a maestros, y también por primera vez se permite que los estudiantes universitarios concursen en ese examen. Y entran al servicio profesional docente del magisterio los maestros o los que hayan obtenido los mejores puntajes en el examen. Y después la distribución de a qué escuelas se van, que era otra forma de control político clientelar del sistema, se define por cómo les fue en el concurso de acuerdo a las listas de prelación, cómo van quedando los maestros. Hoy también, quien quiera ser director o supervisor, la plaza está a concurso y tienen que concursar las plazas y se queda el director que haya obtenido los mejores resultados en el concurso. Los maestros se tienen que evaluar periódicamente y a partir de los resultados de la evaluación suceden dos cosas. Se da promociones, es decir, se les da incrementos de salario a quienes hayan tenido un buen desempeño y a quienes no, se les da capacitación. Y por lo tanto se ha tenido que construir, y estamos en esa construcción, todo un sistema de formación continua de los maestros de mucha mayor calidad. Pero si lo ven, ese primer gran paso, que es cambiar esa estructura política, que en muchos aspectos puede ser la transformación política más profunda que haya tenido México desde su democratización, va a la par de todo un proyecto para profesionalizar a los maestros y buscar que tengamos mejores maestros. Otra consecuencia del antiguo sistema es que por su misma estructura tenían el abandono a las escuelas. ¿En qué sentido? Las tenían el abandono porque las escuelas dentro de esta estructura formaban la última, o como se llamaba aquí, pues la última parte de la cadena educativa. Y las escuelas eran escuelas altamente, con altos niveles de rigidez, en donde las escuelas simplemente se dedicaban a recibir mandatos ya fuera del sindicato o de las burocracias, pero eran escuelas básicamente asfixiadas, en donde no había márgenes de autonomía de decisión, en donde era muy difícil innovar y crear, y escuelas que no tenían los acompañamientos que se requieren para funcionar pedagógicamente. El acompañamiento pedagógico que requiere una escuela no lo existía. La organización de la escuela tampoco era la más apropiada para poder fomentar y generar comunidades de aprendizaje. Y junto con ello, además, tenían un enorme deterioro las escuelas en su infraestructura. Y por eso también parte de la reforma educativa es ese rescate de la escuela, poner a la escuela en el centro, cambiar la organización de la escuela, empezando por tener plantillas completas de maestros, que siempre ha sido una de las deficiencias de nuestro sistema educativo, dar mayores márgenes de autonomía de gestión y de autonomía curricular para detonar la creatividad al interior de las escuelas, darles el acompañamiento pedagógico que requieren, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con un programa muy agresivo para poder mejorar la infraestructura de las escuelas, en donde estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos, o sea, más o menos 2.5 billones de dólares adicionales a la inversión normal en infraestructura para poder arreglar 33,000 escuelas que están en un contexto y en un ambiente muy, muy deteriorado. Junto con este cambio, es decir, junto con la transformación política del sistema educativo, la profesionalización de los maestros, el rescate de las escuelas y su reestructuración tanto en organización como en infraestructura, está
la transformación del enfoque pedagógico y de los contenidos en la educación. Un problema no solo de México, pero que en México por estas mismas características se ha agudizado, es que el enfoque pedagógico sigue siendo un enfoque pedagógico centrado en la acumulación de conocimiento y en la memorización. No en un enfoque, como lo hemos llamado, en donde los niños aprendan a aprender, en donde los niños aprendan a discernir, aprendan a razonar, en donde sepan discriminar lo que importa de lo que no importa. Y si eso siempre ha sido muy importante, hoy lo es más, porque al final del día, con los cambios tecnológicos, con el incremento en el conocimiento o en la generación de conocimiento que hoy tenemos en día, el acceso al conocimiento ya no es un problema, o no es necesariamente el principal problema, como a lo mejor sí lo fue en algún momento, y la escuela tenía que cumplir, entre muchas otras funciones, con acercar el conocimiento. Aquí lo que se vuelve más importante es cómo analizar la información y el conocimiento, cómo razonar, cómo pensar, cómo discernir y cómo tener esa estructura de razonamiento que sea absolutamente útil y fundamental a lo largo de la vida. Y cómo educar, esa es nuestra óptica y la propuesta, en los conocimientos que van a ser fundamentales y útiles para la vida. El lenguaje, la comunicación, el razonamiento matemático. Una de las innovaciones que estamos proponiendo en el cambio curricular es incluir por primera vez lo que se conocen como las habilidades socioemocionales. Soft skills en inglés, o de alguna manera, que hoy sabemos que son absolutamente claves también para la formación de las niñas y de los niños. Que se aprendan a conocer a sí mismos, que sepan trabajar en equipo, que sean seguros de sí mismos, que sepan hablar en público. Ese tipo de habilidades que antes se consideraba que se tenían o no, o que en todo caso era labor del hogar inculcarlas, hoy sabemos que se pueden aprender también en la escuela, como se aprende matemáticas, español o inglés, y que son fundamentales para tener una vida exitosa o una vida más plena. Incluso hay hallazgos ya, ustedes lo deben, seguramente lo saben y lo conocen mejor que yo, que quienes desarrollan buenas habilidades socioemocionales tienen también mejores desempeños académicos. Y finalmente, en este cambio educativo también estamos buscando tener un sistema con mayor equidad e inclusión. Otra de las consecuencias del viejo sistema educativo, o el que estamos cambiando, es que en su rigidez y en esa estructura clientelar y corporativa, en lugar de ayudar a la movilidad social, que en algún momento lo logró, pero después cuando la estructura se volvió particularmente rígida, en lugar de ayudar a la movilidad social, perpetuó o la estructura ayudó a reforzar las desigualdades en México, que como ustedes saben es uno de los países más desiguales del mundo. Y por lo tanto es necesario también hacer un replanteamiento de un conjunto de políticas que permitan romper con los nudos de desigualdad que sigue reproduciendo el sistema educativo. Entonces, cuando ponemos eso en un conjunto, yo le diría son como piezas de rompecabezas, pues tenemos una reforma muy profunda de la educación en México. Por un lado, reitero, una transformación política para pasar de una organización clientelar y corporativa a una de derechos y obligaciones clara, centrada en el mérito. Segundo, la profesionalización de los maestros de México, pues para tener mejores maestros y estructurar su carrera a partir de su propio esfuerzo, del mérito y del resultado que den en las aulas. Tercero, un rescate de las escuelas tanto en su infraestructura como en su organización. Un nuevo enfoque pedagógico que deje atrás los modelos de memorización para que los niños aprendan a aprender, aprendan a razonar y aprendan a discernir. Y finalmente y por último, una estrategia mucho más agresiva que nos permita romper los nudos que siguen perpetuando la desigualdad en el sistema educativo para que sea mucho más incluyente y equitativo. Y cuando se pone eso en su conjunto, es lo que hemos puesto como el nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo educativo que se deriva, y hoy es posible hacer por las
reforma educativa, es decir, por los cambios que se hicieron tanto a la Constitución en México como a las leyes, y que está ordenado como lo acabo de explicar. El primer capítulo es cómo poner a la escuela en el centro del sistema educativo y todo lo que hay que corregir en la organización y en la gestión de las escuelas. El segundo capítulo tiene que ver con el desarrollo curricular, es decir, con el nuevo enfoque pedagógico que queremos dar. El tercero tiene que ver con la formación profesional de los maestros. El cuarto con la equidad y la inclusión, y tiene un quinto capítulo que habla de la gobernanza educativa, en donde también reconocemos hoy la multiplicidad de actores que son importantes en el sistema educativo y que ya no es únicamente una relación entre el sindicato y el gobierno, la relación que importa para darle gobernanza al sistema educativo. Sigue siendo fundamental, pero hoy hay otros actores, los gobiernos locales fundamentales, el INE, como órgano constitucional autónomo especializado en la evaluación de los maestros y en general del sistema educativo, el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil que cada vez tienen un papel más importante en la educación en nuestro país. Y este modelo educativo fue una primera propuesta que hemos puesto a discusión, porque pensamos también que mantener la práctica de que estos enfoques se construían de manera unilateral desde el gobierno y simplemente se informaba y se decía que aquí están los nuevos planes de estudio o aquí están los cambios, ya tampoco es sustentable. Y lo que quisimos es hacer y tener una profunda discusión sobre este modelo, sobre este documento, con diversos actores en todo el país. Y tuvimos más de 15 foros nacionales, incluyendo por supuesto la participación del Congreso, pero también de los gobernadores, del sindicato, de los propios maestros, haciendo consultas en las escuelas, de rectores de universidades, de los rectores de las escuelas que forman a los maestros, de pedagogos, de expertos. Incluso tuvimos una consulta con los niños y con los jóvenes, en fin, una gran consulta para saber qué opinan de este modelo educativo. Y por eso el tener en este momento este espacio internacional para también conocer otras experiencias, conocer su opinión sobre lo que estamos haciendo en México es absolutamente fundamental. En todo este proceso de consulta, el CIDE, que es una de las instituciones más prestigiadas de investigación de México, y aquí está Blanca Heredia, quien coordina el programa de educación dentro del CIDE, han jugado un papel fundamental, ya que ellos nos han ayudado a poder pues recibir, sistematizar toda la información que se ha dado en estos foros, y estarán próximos a entregarnos y a hacer públicos los resultados de estos foros para que la Secretaría pueda tener de manera sistematizada todas las discusiones que se dieron en torno al modelo y a partir de ello poder enriquecer este modelo y, como lo decía el senador Romero Hicks, en enero poder presentar ya la versión definitiva que nos permita arrancar con los cambios ya a los planes de estudio, a los nuevos materiales, a los libros de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente ese es el esfuerzo en el que estamos ahorita en México. Esa es la transformación, o son los pilares centrales de la transformación y de la construcción de este nuevo modelo. Y bueno, pues para mí es un honor y un privilegio estar en este panel que creemos que va a ser de una gran utilidad, todos estos foros, para enriquecer esta consulta del modelo, pero desde una visión internacional. Por último, simplemente les quiero dejar, seguramente les han dado los materiales, este documento que también lo hemos presentado como parte de los documentos del modelo educativo. Aquí está en inglés para quienes no hablen español y aquí está en español, que es algo muy simple y es un documento corto que, como su título lo dice, habla de los fines de la educación en el siglo XXI en México, y el centro es explicar los mexicanos que queremos formar. Y la idea es tener un documento, creemos nosotros, corto pero profundo, que permita ser una guía para los maestros, para los padres de familia y para todos, en donde se convierta en una brújula que pueda dar orientación a un esfuerzo tan difícil, que nadie pierda de vista cuáles son los últimos objetivos que estamos buscando y por qué una transformación tan grande y tan compleja es importante, y que aquí están retratados, incluyendo el tener atrás una tabla
muy simple, en donde se definen 7 ámbitos centrales de la educación y los aprendizajes esperados al término de los distintos grados de los estudiantes, como una guía de lo que queremos hacer, y pensamos que esto puede convertirse una vez más en un faro que es muy importante cuando se está en procesos de cambio tan complejos, en donde a veces se podría perder las prioridades, y que es parte también de este esfuerzo. Así es que pues muchas gracias y una vez más bienvenidos, y con el agradecimiento de que su experiencia, su conocimiento, su talento puedan enriquecer este proceso de cambio y particularmente de este nuevo modelo educativo que estamos empezando a crear en México. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. En efecto, la construcción de un nuevo modelo educativo para el siglo XXI es el reto más importante de nuestro país, y este tipo de procesos de consulta, de apertura, de integración de distintas visiones lo estarán enriqueciendo, y nos dará mucho gusto poder conocer después los resultados. Para hablarnos de cómo comprometer a los docentes con un nuevo modelo educativo desde su profesionalización, se encuentra con nosotros la jefa de la División de Educación del BID, Emiliana Vega. Ella, pues como todos sabemos, tiene un currículum importante, trabajó en el Banco Mundial en Washington, donde ocupó diversos cargos en la red de desarrollo humano, la última como economista principal y jefe del sector de desarrollo humano para América Central, y economista principal en la Unidad de Educación del Departamento de Desarrollo Humano. Sus libros: La promesa del desarrollo en la primera infancia en América Latina y el Caribe, Incrementar el aprendizaje estudiantil en América Latina, el reto para el siglo XXI, y Incentivos para mejorar la enseñanza, lecciones de América Latina. Tiene un doctorado en educación de la Universidad de Harvard, con especialización en economía de la educación, una maestría en políticas públicas de la Universidad de Duke y una licenciatura en comunicación social con especialidad en periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. El Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido como fin en el tema educativo lograr el intercambio de buenas prácticas para el diseño, planificación y gestión de la infraestructura escolar, con el propósito de promover y crear espacios educativos que contribuyan al mejoramiento del aprendizaje. Todo esto manejado a través del proyecto Aprendizaje en las Escuelas del siglo XXI. El banco ha desarrollado distintos estudios en nuestra región, ha tenido pues un aporte significativo a los debates y por supuesto también al diseño de políticas públicas en nuestro país. Así que le damos la más cordial bienvenida a Emiliana Vegas Vicentini del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias, senadora, secretario, senador Romero Hicks. Es un honor para mí y para el banco estar aquí representados, poder acompañarlos en este foro de reflexión y análisis y bueno, compartir con ustedes el reto de profesionalizar a la carrera docente para poder acompañar la implementación de este nuevo modelo pedagógico. He traído una presentación que espero que me puedan poner, donde les quiero compartir un poco cómo desde el banco hemos visto la experiencia internacionalmente y también en países de la región que les pueden ser útiles a tomar en consideración en este momento. Por allí tienen mi presentación, creo. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, la siguiente diapositiva. Les quiero hablar de dos, vamos a decir, componentes principales. La primera es cuál es el rol tan importante que juega el docente en el aprendizaje estudiantil y en formar a estos ciudadanos que queremos para el siglo XXI. Y la segunda es enfatizar en cuáles son aquellas políticas que nosotros como banco y con otras instituciones y otros investigadores alrededor del mundo hemos concluido que son las esencias de los países que han logrado tener buenos sistemas educativos. Adelante. Siguiente. Los maestros son indudablemente el factor más importante para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Aquí les presento un gráfico donde a los 8 años de edad hay dos niños, María y José, por llamarlos de algo, que ambos tienen más o menos el mismo promedio.
Por favor, presione. Ahora, María tuvo un docente efectivo y en cambio José tiene un docente que no es efectivo. Y en 2 años, en 3 años de educación, la brecha entre estos dos en términos de aprendizaje es enorme. María está en el percentil 90 de logros estudiantiles y José apenas en el percentil 37. Esto es un estudio de Estados Unidos, tenemos estudios similares en el Ecuador que hemos colaborado desde el BID con el gobierno de Ecuador en identificar el impacto docente y es consistente a lo largo del mundo que realmente tener docentes efectivos hace una gran diferencia en el futuro de nuestros niños. Siguiente, por favor. De hecho, la evidencia internacional muestra la importancia del docente. Un profesor de alta calidad produce aumentos en aprendizaje de magnitud similar a los producidos al reducir el tamaño de un curso en 10 alumnos. Y sabemos lo caro que es reducir los tamaños de curso porque requiere mucho más docentes. Entonces también es mucho más costo efectivo mejorar la efectividad docente. A lo largo de la vida, tener docentes efectivos mejora la posibilidad de inserción laboral, los salarios y la matriculación en universidades. Y también sabemos que si solo eliminamos a los docentes menos efectivos, también podemos tener un impacto efectivo en el rendimiento de todos los alumnos en promedio. La siguiente, por favor. Un punto importante es que en América Latina, en los países donde tenemos información, que son 2, Colombia y Chile, podemos observar que quienes entran a estudiar las carreras docentes provienen de las, vamos a decir, tienen ya los promedios más bajos en el nivel de educación secundaria. Estos son datos de una prueba que se llama Saber Pro, que son una prueba que se mide a los estudiantes que están egresando en distintas carreras. Aquí están las 10 carreras con los mejores puntajes, que incluyen ciencias políticas y relaciones internacionales, lenguas modernas, varias ingenierías. Y, por favor, presione, veamos qué pasa con las 10 carreras que tienen los puntajes más bajos, entre las cuales 8 son carreras de pedagogía. Es decir, cuando están saliendo los docentes y apenas ingresar como nuevos profesores en Colombia, tienen muchos menores conocimientos en la misma prueba que se aplica a todos los egresados de todas las carreras en Colombia. Veamos la siguiente y vemos el caso de Chile. En Chile, de nuevo, vemos las 10 carreras con los puntajes promedios más altos en el componente de matemáticas, en la prueba de ingreso a las universidades, y vemos que está medicina al tope, varias ingenierías. Y la siguiente, por favor, vemos lo que pasa con las 10 carreras que tienen los puntajes más bajos. Por favor, presione. Y vemos de nuevo que estamos sobre representados con las carreras de pedagogía, pedagogía en historia, pedagogía en idiomas, educación, todas las carreras que tienen que ver algo con educación, logran los menores puntajes los alumnos que ingresan a estudiarlas. Siguiente, por favor. Entonces, desde la literatura internacional y también de nuestra región, ¿cuáles han sido algunas de las políticas que nosotros queremos argumentar hacen la diferencia? Adelante, por favor. Presione 2 veces para que podamos ver la siguiente. Yo quisiera reseñar este trabajo que hemos hecho varios colegas del Banco Mundial y del BID por ya un número de años, donde concluimos que hay 8 metas de política docente para lograr el éxito con un nuevo modelo educativo. Estas incluyen, en primer lugar, establecer expectativas claras para los docentes. Es muy útil tener documentos como este y sobre todo como este, secretario, los felicito, porque les da una guía muy clara al docente de qué se espera de ellos, qué se espera de sus alumnos. En muchos de nuestros sistemas no está tan claramente definido cuál es lo que se espera del docente y por tanto hay mucha confusión y a veces esas expectativas no solamente no están, pero si están son relativamente bajas. Se espera que asista, se espera que cobre un sueldo, se espera que dicte un currículum extenso y en realidad tiene mucha flexibilidad para cubrirlo o no. Pero no está tan claro, bueno, se espera que realmente sus alumnos aprendan y que logren ciertas capacidades. La segunda meta de política es que los sistemas educativos que logran éxito atraen a los mejores a la enseñanza. Les mostré datos de 2 países de la región para los cuales lo tenemos, pero estamos convencidos que es un fenómeno en la mayor parte de nuestra región, de que no estamos atrayendo el mayor talento a la profesión docente. Otras carreras son mucho más atractivas desde el punto de vista de las condiciones salariales, laborales y también prestigio en la sociedad. Y es algo que
me alegra saber que aquí en México, con la reforma que ha impulsado esta administración, se está tratando de revertir y va a tomar tiempo, pero es importante tenerlo como un horizonte. En tercer lugar, y es un enfoque que claramente están embarcando ustedes, es preparar a los docentes con entrenamiento y experiencia útiles. Y aquí nosotros enfatizamos la palabra útil, porque en las revisiones que hemos hecho de los programas de formación inicial en nuestra región, vemos mucha preparación en filosofía de la educación, en cómo se generan los sistemas educativos, pero poco de la práctica docente, cómo se enseña a un niño a leer o a una niña a pensar críticamente. Estos son el tipo de práctica que el docente debe tener antes de entrar a ejercer la docencia. En cuarto lugar, y esta es una que a veces parece controversial y la verdad muy poco aprovechada en nuestra región, pero cada vez hay más evidencia de que una política docente efectiva incluye asignar a los mejores docentes a donde más se les necesita. Nuestros sistemas educativos, la forma que evolucionaron, dejaron que el docente mismo, en función de sus años de servicio y puntajes en la carrera docente, elija la escuela donde él o ella se va a desempeñar. Y eso generalmente hace que el docente más novicio, con menor experiencia, termina dando clases en las zonas más excluidas, más pobres, más rurales, más difíciles de acceso, donde los niños tienen más necesidades de tener un docente de excelencia. Y a medida que el docente va ganando experiencia y recibiendo más formación en servicio, va teniendo más autonomía para elegir mejores escuelas en el sentido de que son aquellos donde están quizás en zonas más urbanas, con más apoyos de parte del hogar. Entonces nosotros queremos resaltar que una forma efectiva también con los mismos docentes es tratar de revertir esa tendencia y de focalizar a los mejores docentes en las escuelas donde más se les necesita y también a formar a docentes que están recién entrando en la profesión. La quinta meta de política docente es reconociendo el rol tan importante que tienen los directores de las escuelas como no solamente gestores de un plantel educativo, sino como líderes educativos que saben de pedagogía, que saben de docencia y que pueden gestionar un grupo de docentes para lograr mejores resultados. La sexta es lo que llamamos monitorear la enseñanza y el aprendizaje. Y aquí enfatizamos que hay que monitorear no solo el aprendizaje estudiantil, lo cual es una medida indudablemente muy importante, pero también las prácticas docentes y la forma en que están enseñando los docentes para, y aquí va la séptima meta, apoyarlos a mejorar. Porque todo un sistema de política docente debe estar orientado hacia el apoyo al docente para mejorar su efectividad y el apoyo a los directores también para hacer su trabajo mejor. Y por último, está la última meta, que es motivar a los docentes en su desempeño. Yo vengo a estudiar economía de la educación, trabajé con muchos economistas a lo largo de mi carrera, tanto en la universidad como luego en el Banco Mundial y ahora en el BID. Y nosotros los economistas tendemos a pensar que los incentivos son la maravilla, ¿no? Y muchas veces, pero hemos aprendido a lo largo de muchos años de estudiar el impacto de incentivos, que en primer lugar el detalle, la forma en que están diseñados importa muchísimo, pero que en segundo no son esa bala mágica, que tienen que estar conjugados con formación, con apoyo, que el docente en la mayoría de nuestros países tiene una gran motivación por ser un buen profesional, pero le faltó ser seleccionado entre el mayor talento, les faltó que lo apoyáramos desde el inicio a tener las herramientas necesarias y sobre todo les falta hoy en día tener las condiciones laborales y el apoyo en sus trabajos del día a día que es tan urgente para lograr lo que esperamos. No quiere decir que la remuneración y los incentivos no tengan impacto, pero tiene que estar acompañado de estas otras 7 metas. Siguiente, por favor. Entonces les quiero dar ahora un ejemplo muy breve de qué está pasando en nuestra región. Como este es un foro internacional y yo soy el Banco Interamericano de Desarrollo, que somos el Banco de América Latina y el Caribe, quería hablarles porque creo que es una década muy importante en América Latina y el Caribe. Creo que muchos ministros de educación y secretarios de educación se han dado, y además quisiera enfatizar, no solo desde las secretarías de educación, los mismos presidentes de Estado, secretarios de Hacienda y también la sociedad civil está demandando por una mejor calidad en muchos de nuestros países y esto está forzando a cambios importantes. La siguiente, por favor.
En términos de establecer metas claras para los docentes, vemos reformas importantes en Chile, en Perú, en República Dominicana, en países del Caribe como Jamaica y Guyana, donde se han hecho esfuerzos para establecer marcos para lo que es una buena enseñanza. Y creo que aquí en México también se está haciendo y se han ya probablemente aprovechado estas experiencias. La siguiente, por favor. En términos de atraer a los mejores a la enseñanza, siguiente, hay dos distintas iniciativas que se pueden mencionar. La primera es iniciativas para aumentar la selectividad, es decir, establecer pruebas de egreso con un límite para quienes pueden ingresar a estudiar carreras docentes. Eso existe en El Salvador y en Chile. Y pruebas de ingreso a la carrera docente, perdón, los revertí. Las pruebas de egreso a nivel de formación docente, donde se les mide las capacidades antes de poder entrar a ejercer la docencia, como es en Chile y El Salvador. Y luego pruebas de ingreso a la carrera docente, como aquí el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes, la Prueba Nacional de Concursos, que incluso si uno tiene el credencial, tiene que luego aplicar y postular y pasar por otro concurso meritocrático para acceder a la carrera. La siguiente, por favor. Pero también hay una serie de incentivos que se han desarrollado en varios países para tratar de atraer a mayor talento a estudiar estas carreras en el primer lugar, desde becas como en Colombia el SERPI lo paga docente, en Chile la beca vocación de profesor, en Perú la beca vocación de maestro, en Argentina becas para la formación docente, y también una serie de mejoramientos salariales y beneficios en múltiples países, desde incrementos salariales como en Colombia y Ecuador, pero también donde se han establecido pisos salariales para garantizar por lo menos un mínimo de lo que sería un salario decente para los docentes. Siguiente, por favor. También se han establecido en una cantidad de países concursos para ingresar a la docencia. En México es uno de ellos, y también una cantidad de esfuerzos por ayudar a que personas que hayan sido entrenados en otras carreras, pero que tengan el deseo y la motivación por ejercer la docencia, puedan recibir cursos de corta duración y ejercer la docencia. Los llamamos los enseñas, porque vienen todos dentro del paraguas de Enseñar por Todos, que es un movimiento hoy en día mundial, y aquí tienen varios ejemplos de los esfuerzos en Argentina, aquí también en México, en Chile, en Haití, en Colombia, han habido, son a pequeña escala, pero creemos que pueden ser un motor importante de atraer nuevo talento, no solamente a los salones de clase, sino al sistema educativo. En otros países lo que hemos visto es que estas personas que participan en estos programas luego se convierten en líderes a nivel local o a nivel nacional para impulsar reformas también y contribuir a ellas. Siguiente, por favor. En términos de la tercera meta, de preparar a los docentes con entrenamiento y experiencia útiles, la siguiente, vemos que ha habido un esfuerzo importante en algunos países para elevar la calidad de la formación docente, fortaleciendo desde el inicio a través del establecimiento de institutos nacionales de formación docente. El caso de Ecuador vale la pena mencionar, lástima que el ministro no pudo acompañarnos hoy, pero Ecuador creó una nueva Universidad Nacional de Educación con el objetivo de que sea un modelo de lo que debería ser una formación docente de excelencia. Estableció estándares para acreditar los institutos de formación existentes y cerró 14 institutos que no cumplieron esos estándares. En República Dominicana, Uruguay y Argentina también se han hecho esfuerzos para elevar la calidad de los institutos nacionales de formación docente. Quiero enfatizar que todavía hay camino que hacer en todos estos países, pero creo que es una buena señal de que se está tratando de elevar la calidad de la enseñanza inicial. La siguiente, por favor. Esta va a ser corta porque no hay nada de ejemplos, así que pasamos a la siguiente. Desafortunadamente aquí los impulso a ser innovadores y empezar con repensar cómo la forma en que los docentes acceden a las plazas en los colegios específicos en que van a ejercer puede ser una forma de igualar oportunidades, como tanto decía el secretario, es uno de los desafíos aquí en este país y en otros países de la región. En términos de la quinta meta, liderar con directores sólidos. Siguiente, por favor. Hay ejemplos importantes en países donde se han establecido escuelas de directores y marcos también de buen desempeño de directores, como lo es en Colombia, donde hay el concurso para directivos. En Perú también hay concursos y marco de buen desempeño del directivo.
En República Dominicana, la Escuela de Directores para la Calidad Educativa, y en Chile también hay un marco para la buena dirección y plan de formación de directores de excelencia. La siguiente, por favor. En términos de monitorear la enseñanza y el aprendizaje, siguiente. Quisiera resaltar varios esfuerzos, incluyendo aquí en México con la evaluación universal docente, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en República Dominicana en curso ahora y en Perú, que también se están haciendo esfuerzos importantes por implementar unos nuevos criterios de evaluar a docentes, a directivos y para que permitan ingresar a las plazas. La siguiente, por favor. En términos de apoyar a los docentes para mejorar la enseñanza, la siguiente. Hay varios esfuerzos desde Ecuador, que tiene el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, CIPROFE, y un programa especial para formar a docentes de inglés que no llegaban realmente a demostrar las competencias para ejercer el cargo. Ejemplos en Perú y Ecuador y en Chile, donde se les da especial énfasis a aquellos maestros que no logran pasar las pruebas de evaluación con planes de apoyo y superación profesional. En Brasil, donde hay esfuerzos a nivel de estados y municipios y también a nivel nacional. Y en Argentina, donde se ha establecido también planes para acompañar al docente. La siguiente, el tema de motivar a los docentes en su desempeño. Aquí tenemos varias experiencias en la región. Por favor, la siguiente. Aquí podemos hablar de que hay como en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, aquí en México, a través de la carrera magisterial, esfuerzos que se han llevado a cabo para remunerar a los docentes diferencialmente dependiendo de su dominio de contenido y el dominio pedagógico, participación en evaluaciones, desempeño estudiantil, mucho menos, y otras evaluaciones como pueden incluir el entregar un portafolio de cómo da clases, evaluaciones de pares, etc. Hay mucha experiencia en la región, creo que también, si vamos a la siguiente, mucha experiencia de qué ha funcionado y qué no. Carrera magisterial, un ejemplo de un esfuerzo grande que realmente no dio los resultados esperados. También en Chile recientemente se reformó todo el sistema de evaluación docente, aprendiendo de lo que funcionó mejor y lo que funcionó menos bien para distinguir a los docentes y poder remunerar y también apoyar a los docentes que no están dando el resultado para mejorar. La siguiente, por favor. También hay varios ejercicios por pagar bonos basados en el desempeño estudiantil, separado a la escala salarial en sí. Algunos bonos, en Chile hay una serie de bonos individuales y grupales. En Perú el bono grupal, o sea, a nivel de escuela, también en el estado de Pernambuco, en Brasil. Hay mucha literatura hoy en día y creo que en el momento de pensar en nuevos esfuerzos por remunerar a los docentes, por crear incentivos, hay mucho que se puede aprender de nuestra región y también del resto del mundo. La siguiente. También, y esto no cuesta tanto, pero los esfuerzos por reconocer y premiar la excelencia docente. El docente también es un ser humano que no necesariamente necesita el bono, pero que el reconocimiento de sus pares, el reconocimiento de sus supervisores puede traer y también hacerlo público, como es el premio Compartir en Colombia, las palmas magisteriales de Perú, han tenido algo de buenos resultados. Siguiente. También hay incentivos y apoyo para motivar a los profesores que mejoren su desempeño. Queremos resaltar que estos incentivos son complementos esenciales con la mejora del desempeño de los estudiantes, pero también, y es algo que hay que cuidar, es que los incentivos docentes pueden tener lo que llamamos consecuencias no intencionales. Y tenemos mucha experiencia internacional y en la región de buenas intenciones y buenos incentivos que resultaron generando comportamientos que uno no deseaba. Entonces, nosotros hemos aprendido que son especialmente útiles para atraer mejores docentes, mejorar el talento y remunerar algunos comportamientos que son muy fáciles de medir. Es mucho más difícil crear estos incentivos que realmente cambien las prácticas día a día en la docencia, pero sí es fácil, por ejemplo, remunerar el esfuerzo de asistencia docente, solo para dar un ejemplo. Siguiente. En fin, el mensaje final que les quería dejar es que no hay una bala mágica.
Dependiendo de cómo estamos, deberíamos evaluar este conjunto de políticas docentes, y creo que para lograr que en México estos docentes que ustedes hoy tienen y los que quieren atraer para el futuro puedan realmente formar los ciudadanos para el siglo XXI, es importante pensar en estas 8 metas y cómo han avanzado en cada una. Quisiera también hacer mención de que hay una website, perdón, el nombre en español, un sitio web donde pueden ir, que está en la página del Banco Mundial, donde se ha usado este modelo para medir todas las políticas y el avance de las políticas de un número grande de países alrededor del mundo. Entonces pueden ver un poco y aprender de otros países. Con eso los dejo. Muchísimas gracias. Siguiente. Agradecemos a Emiliana Vegas por su exposición, que hasta algo de tarea nos dejó. Y vamos a continuar con la exposición de Gabriela Ramos, quien nos hablará de qué alumnos para el siglo XXI, competencias globales. Ella es directora de gabinete de la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se ha caracterizado por recopilar información relacionada con las habilidades de los alumnos. Información relevante se ha proporcionado en los últimos años, sobre todo en los temas de creatividad para la resolución de problemas, que han aumentado significativamente. Una estadística global preocupante revela que 1 de cada 4 alumnos de 15 años, es decir, 13 millones de los países de la OCDE, no han alcanzado un nivel básico de conocimientos y habilidades en al menos una de las 3 asignaturas: lectura, matemáticas y ciencias. Como ello, pues la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos seguramente tendrá mucho que decir sobre lo que ha sucedido en los países que la integran, y para ello quisiera dar lectura al currículum de Gabriela Ramos, que, como comentaba, es directora de gabinete de la OCDE. Ella es maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard, cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, Sherpa ante el G20 y consejera especial para el secretario general. Supervisa desde 2012 el proyecto Nuevos Enfoques para el Crecimiento Económico de la OCDE. Fue directora del Centro de la OCDE en México para América Latina. Ha ocupado diversos cargos: asesora del secretario de Relaciones Exteriores, secretaria técnica del Gabinete del Secretario de Planeación y Presupuesto. En su desempeño académico ha sido catedrática tanto en la Universidad Iberoamericana como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En 2012, el presidente de Francia, François Hollande, la condecoró como miembro de la Orden del Mérito en grado de Chevalier por sus aportaciones para mejorar la relación con Francia. Gabriela Ramos, directora de gabinete de la OCDE, tiene usted ahora el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora y secretario. Senador, muchas gracias por la invitación. Me siento como en casa, como siempre, en este maravilloso recinto, y recordando lo que el secretario comentaba, lo que ha sido el recorrido de México por dotar a sus ciudadanos con una educación de calidad. Además, estoy muy bien acompañada porque el embajador Dionisio Pérez Jácome pudo venir desde París también, y Roberto Martínez, que es el director del centro. Entonces ahí tienen ustedes a la OCDE en plena fuerza para seguir apoyando este tema que nos es tan importante. Hay quizás un truco en el título de esta ponencia que no escapará a quienes nos acompañan. Hablamos de formar ciudadanos, y con eso se está englobando justamente lo que es el esfuerzo educativo de México y del mundo, porque la reflexión de para qué sirve la educación ha surgido con mucha fuerza en todos los países de la OCDE, y estamos hablando de los países más avanzados. Mucho se dijo, las escuelas no tienen nada que ver con valores, las escuelas no tienen nada que ver con caracteres, con la personalidad de las gentes, las escuelas no tienen nada que ver con la transmisión de pues lo más fino del respeto a la dignidad humana. Y ahora se está replanteando justamente por el mundo en el que vivimos, y me da mucho gusto que México esté a la vanguardia de esta reflexión. Quizá también decir que no escapa el hecho de que los sistemas educativos están en un entorno específico nacional e internacional que es preocupante, que evidentemente tiene muchos retos, pero que a la vez pues nos da muchas oportunidades. Déjenme empezar por ahí. Quiero hacer un recorrido muy rápido que mencionaron algunos de los ponentes anteriores. Vivimos en un mundo altamente interconectado y crecientemente complejo.
ya lo sabemos, los trabajos en la próxima década no sabemos cuáles van a ser, no sabemos cómo vamos a interactuar, no sabemos si las disciplinas que estamos estudiando van a servir justamente para tener éxito como ciudadanos y como trabajadores en este mundo global. Un mundo en que haya un incremento del populismo, la interconexión no se va a terminar, porque es una interconexión que se genera a nivel micro y al final de cuentas pues es necesario entendernos como parte de una globalidad y no como un ente dividido. Segundo lugar, un mundo, nos vamos a la que sigue por favor, o si quieren me pasan el aparatito y yo hago los cambios. Un mundo en donde enfrentamos desafíos de la globalización y un modelo económico sostenible, lo estamos viendo, hay realmente un rechazo a la globalización, hay un rechazo a la multiculturalidad, hay un rechazo al ajeno, entonces hay una reafirmación de una identidad que se define por la oposición al otro y eso es a lo que estamos luchando. Hay un mundo en donde el impacto del quehacer humano no ha tenido en cuenta el tipo de entorno ambiental que estamos manejando y un mundo en donde hay una gran desigualdad y México es parte de ello también, pero ojalá México se moviera a reducir la desigualdad. Lo que está pasando es que los nórdicos se están moviendo a ser más desiguales, entonces realmente es preocupante. La que sigue. Y finalmente estamos a 8 años de la crisis más aguda de la última generación. La recuperación es muy lenta, el crecimiento económico es lento en todo el mundo. Nos vamos a la siguiente, por favor, la siguiente. Esto es lo que estamos viendo, bajo crecimiento, bajos niveles de comercio, bajos niveles de empleo, incremento en las desigualdades y, por supuesto, incremento del populismo, riesgos de proteccionismo y antiglobalización, crisis migratoria. Les quiero mostrar en la gráfica que sigue para que entendamos en dónde estamos, en dónde está la economía internacional y esto nos compete porque justamente México está inserto en esa economía, no puede crecer más de lo que genere el dinamismo internacional, no puede generar los recursos para dedicar a la educación que todos necesitamos, a la salud, a la infraestructura. La línea amarilla nos habla de la recuperación de esta crisis actual comparada con las crisis anteriores de los 70s o los 80s. Miren cómo siempre hay un momento de caída que se levanta inmediatamente. La crisis actual no tiene un impulso y está completamente plana. Y esto genera justamente el sentimiento de miedo, de desconcierto, pues las familias están preocupadas de que sus hijos no van a tener las mismas oportunidades. En 2 horas vamos a estar en una cumbre de movilidad intergeneracional que no está ocurriendo. La que sigue, por favor. Entonces, este es el tema, porque no estamos en un mundo sencillo y la educación tiene que responder a ello y tiene muchas presiones justamente para dotar de educación de calidad y equidad a los estudiantes. Nos vamos a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tipo de educación? La pregunta es muy importante. De la educación para adquirir conocimiento, que era lo básico, lo más, no quiere decir que no vayamos a seguir haciéndolo, necesitamos adquirir los conocimientos. La educación para aprender a hacer, que es justamente lo que empezó a medir PISA, cómo los estudiantes utilizaban lo que sabían para resolver problemas normales. A la educación para ser ciudadanos comprometidos, para ser ciudadanos respetuosos, para ser individuos que se entienden como agentes de cambio de un mundo que necesitamos justamente construir mucho más sustentablemente. Aprendiendo a aprender, obviamente, por las tecnologías y por todo el momento de cambio. Alguien dice, no es que sea un momento de una etapa de cambio, no es una etapa de cambio, sino un cambio de etapa, justamente. Estamos en un cambio de etapa, ese es el reto. El que sigue, por favor. Tema de educación, creo que ya lo hemos dicho, muy importante poner el énfasis en las competencias globales. Y aquí hay un tema que quizás nos ha causado mucha confusión, porque en inglés skills no es lo mismo que competencias y en español lo estamos traduciendo de manera igual. Skills es simplemente cómo utilizamos el conocimiento. Las competencias es esto que les estoy mostrando, que compete el conocimiento, las habilidades, las actitudes, los valores y la dotación con la que cuentan los individuos para actuar, para ser agentes de cambio, para tener un impacto positivo, para ser empáticos, para construir sociedades más sustentables y más humanas.
Y ahí tenemos pues una serie de elementos que se tienen que considerar: el conocimiento disciplinario, interdisciplinario, la práctica del conocimiento, las capacidades cognitivas y metacognitivas, las capacidades sociales y emocionales, y entender que el hemisferio derecho y izquierdo están siempre en vínculo en el ser humano. No podemos siempre estar enfocándonos a lo académico, a lo intelectual, aprendemos mediante las emociones. Y nuevamente la formación del carácter, las actitudes y los valores para llevar a la acción. Quizás en la siguiente gráfica van a ver ustedes un poco más detallado cómo estamos entendiendo estas competencias globales en la OCDE y cómo las estamos tratando de integrar en el PISA, porque PISA ha medido siempre matemáticas, ciencia y lectura. Lo hacemos de una manera que podemos entender cómo los individuos se relacionan con sus procesos de aprendizaje, pero son disciplinas duras. Y ahora en el PISA 2018 vamos a incorporar las competencias globales, que son mucho más complicadas porque tienen que ver con este tipo de actitudes. Hablamos de los skills, ¿no? Que comprenden el pensamiento crítico y analítico, la habilidad de interactuar respetuosamente de una manera apropiada y efectiva, la empatía, la flexibilidad. Hablamos del conocimiento y la comprensión, no solo tener el conocimiento, sino lo que decía el secretario Nuño, cómo aplicamos ese conocimiento, cómo lo avanzamos para comprender al mundo, comprender las cuestiones globales, el conocimiento intercultural y la comprensión, el tema de los idiomas, aprenderlos desde pequeños. Creo que este es un tema que el secretario ha dado mucho énfasis y todos los países lo están haciendo. Estados Unidos siempre negó la importancia de aprender lenguas porque al final de cuentas el inglés es una lengua global, hasta que se dieron cuenta que todos sus ciudadanos están en desventaja porque la lengua no es un instrumento, es una ventana a otra cultura y aprender a otras formas de ver la vida. Y las actitudes: apertura, respeto, apertura de espíritu, responsabilidad, todo basado en los valores de la dignidad humana y los valores de la diversidad cultural. Muy complicado porque traducir eso en una acción curricular pues está bastante difícil. Lo que les estamos exigiendo a los maestros es que enseñen bien las matemáticas y ahora les vamos a poner todo este tipo de criterios, pues sí es complicado, pero en la OCDE estamos avanzando en la definición de las prácticas en la escuela y en el salón, de formar maestros que a su vez sean capaces de transmitir todo este bagaje que es tan importante en la formación y que lo hacen, pero quizás lo hacen muchas veces sin registrar que lo están haciendo, ¿no? Cuando tenemos a nuestros chicos jugando deportes en equipos, les estamos enseñando el valor de actuar en conjunto, de entender al otro, de potenciar, ¿no?, de manera coordinada todas los éxitos. Pero quizás tengamos que reconocer que hay muchas de estas prácticas que nos llevan a conocimientos transversales, multidisciplinarios, y que los tenemos quizás que enfocar con mucho más énfasis. La que sigue. El conocimiento, por ejemplo, la enseñanza de la música, ¿no?, que sea también disminuido en su valor, la enseñanza del arte, la expresión teatral, que es el conocimiento mismo de uno mismo, de sus capacidades y de la forma en cómo se interactúa. Esta es la definición a la que llegamos en la OCDE. Competencias globales es la capacidad para examinar cuestiones globales e interculturales. Y yo quizás en México, porque en alguna ocasión discutiendo con algunos de los funcionarios me decían, bueno, pero es que México no está tan expuesto, México no está tan conectado. Por supuesto que estamos, porque tenemos el acceso al Internet, pero también tiene que ver cómo hacemos que chicos de ciertos entornos socioeconómicos pues tengan empatía con aquellos que tienen menos posibilidades, que se sientan también responsables de construir un país mucho más igualitario. Yo creo que este es un tema fundamental, desarrollar perspectivas múltiples, cómo logramos que se escuche a las mujeres, cómo logramos que se eliminen los sesgos, los estereotipos. Pues estos son temas que sinceramente son muy importantes y hay que tratar de implementar. Interactuar de manera abierta, adecuada y efectiva con gente de diferentes culturas y para actuar en favor del bienestar colectivo y el desarrollo sustentable. ¿Cómo terminar con el bullying? Yo sé que ha habido un esfuerzo muy importante desde la Secretaría de Educación Pública, pero ese tipo de expresiones de intolerancia y de agresión que tenemos que terminar. La que sigue, por favor.
Hay varios países que nos pueden enseñar porque ya han estado implementando este tipo de modelo educativo, que además quiero reconocer, secretario, cuando usted compartió hace algunos meses estas ideas que estaba plasmando en la propuesta, nosotros en la OCDE, por supuesto, lo compartimos con nuestros expertos y nos dijeron, no, bueno, está como by the book, ¿no? Está excelente. Obviamente el reto es implementarlo. Pero lo van a reconocer ustedes tanto en el modelo educativo que presentó el secretario, que ha estado en discusión, y estamos esperando el reporte de Blanca, por supuesto, pero hay muchos de estos elementos que me parece muy importante remarcar. Si quieren, vamos apretándole porque hay algunos elementos de la gráfica que quiero compartir. Hay un punto fundamental que es elaborar una visión compartida de lo que requieren los sistemas educativos. Por favor, opriman el botón para que aparezcan. Ahí está, la visión clara. ¿Para qué enseñamos? Esa es una pregunta que tenemos que contestar en un elevador. ¿Para qué enseñamos? En 2 minutos, un individuo con confianza, creativo, activo y un ciudadano informado. Esa es la definición de cómo lo define Australia, pero esa definición es la que va a informar las evaluaciones, la pedagogía, la capacitación de las escuelas. Entonces, esta visión clara de la ambición de lo que estamos tratando de reproducir en las escuelas es muy importante, y luego tenemos, por supuesto, todos los elementos con los que se están apoyando en esta consecución de este tipo de educandos. La que sigue, por favor. Las 7 capacidades generales, lectura, matemáticas, capacidades digitales, pensamiento crítico y creativo, las capacidades personales sociales, ética y la comprensión intercultural. Vámonos ahora con, creo que sigue Canadá, bueno, Singapur, el poster child de todos los sistemas educativos, que obviamente coinciden en algunas de las cuestiones que mencionó el secretario, de poner a la escuela en el centro, de poner a los estudiantes en el centro y de invertir en los profesores. Nuevamente una visión clara, una persona confiada, autónoma, que puede aprender por sí mismo, un ciudadano preocupado por su entorno y que contribuye activamente a mejorar el mundo en el que vive. Y los valores, siempre los valores, respeto, responsabilidad, la resiliencia, que ya me dicen que es un término que puedo utilizar, la integridad, el interés y la armonía. Eso es lo que estamos tratando de avanzar. La que sigue, por favor. Y Canadá, Alberta. Les estoy mostrando por supuesto, no dejarán ustedes de notar que son los países que tienen los puntajes más altos de PISA. Siempre ya íbamos a presentar en en diciembre 6 los resultados de PISA, y seguramente Canadá, Singapur, Australia van a seguir siendo los números 1 en términos de lo más tradicional de las disciplinas. Ahora, Canadá incluye la cuestión empresarial de este drive de la gente de lograr y de avanzar sus propios proyectos, que es muy importante, con competencias fundacionales, pero también con todos los otros elementos que son muy parecidos a lo que están haciendo los países que ya les mencioné. La que sigue, por favor. Estonia también, la que sigue, es lo mismo, es muy curioso cómo hay una convergencia en términos de lo que queremos que los sistemas educativos puedan estar generando para nuestros ciudadanos. Compasión, respeto por la vida. La que sigue, por favor. Ahora, el reto es muy importante porque en los sistemas educativos, también ya lo mencionaron varios de los que me precedieron, prevalece la memorización, la práctica, la rutina, los ejercicios de simulacro, y nos tenemos que mover a la siguiente columna, que es más bien la elaboración, la utilización de ese conocimiento y cómo podemos estar avanzando en disminuir o tratar de mejorar las prácticas escolares y la pedagogía para lograr que los estudiantes tengan confianza en sus propios procesos de educación y lo hagan de una manera autónoma. La que sigue, por favor. Son gráficas muy complicadas, pero bueno, aquí está. No, ahora nos tenemos que regresar una porque quería hacer un comentario sobre el reto en México.
Por supuesto, realinear la pedagogía, por supuesto, avanzar con el ambicioso programa que ha propuesto el secretario, por supuesto, hacerlo de propiedad de la sociedad, no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de la sociedad, pero en México todavía no hemos logrado el tema de la igualdad del acceso, tenemos retos todavía de coberturas, tenemos retos todavía de niveles de escolaridad que se tienen que ir avanzando en la medida que se construye esta nueva escuela. Entonces aquí quiero mencionarles, sí ha habido un avance importante respecto de los adultos jóvenes que tienen educación terciaria en México, lo comparan, pues casi se ha duplicado, pero ese doble resultado nos coloca a la mitad del promedio de la OCDE. Entonces, sí, es difícil la comparación, pero es ahí hacia donde debemos llegar porque México no vive en un mundo aislado, vive con todos estos países y compite con todos estos países y sus estudiantes también. La que sigue. Tasa de matriculación de los niños de 2 años todavía es baja, aunque aquí sinceramente me hubiera gustado mejor poner la tasa de matriculación de 4 años, porque cuando se quieren hacer las cosas, se puede. México es número 1 en términos de la cobertura de los niños de 4 años y esto lo lograron en unos años, pero fue una política decidida y es uno de los igualadores más importantes de las condiciones socioeconómicas. Entonces yo ahí pondría el énfasis, los recursos siempre son limitados, pero sigamos en este tema. La que sigue, por favor. Porcentaje de jóvenes que carecen de educación secundaria superior no es nada nuevo. Estos yo sé que son temas que no dejan dormir a muchos, incluyendo al secretario. El tema de la deserción escolar, hay muchos programas que están tratando de avanzar y ha habido avances importantes, pero el reto es enorme. La que sigue, por favor. El porcentaje de niñas nuevamente, y este es un tema de género. Tuvimos una discusión muy interesante con el embajador y con con el subsecretario y la oficial mayor sobre el tema de género y cómo avanzar en una perspectiva de igualdad porque los ninis en México tienen que ver con género. Los ninis hombres en México en promedio son menor que el promedio de la OCDE, las ninis son 2 veces. Y luego la calidad, el reto de la calidad. El reto de dónde se ubican los niños mexicanos respecto de los puntajes que obtienen el resto de los países de la OCDE. Miren a Corea, siempre tan feliz, igual que Japón, la OCDE, y México pues sigue teniendo este reto. Hubo un avance importante en tema de matemáticas que queremos que se siga fortaleciendo. Sabemos además que la reforma educativa no va a dar resultados en 2 años, ni en 3, ni en 5. O sea, está refundando la educación y estamos esperando que los niños que se eduquen ya bajo esta reforma educativa cuando cumplan 15 años, que es cuando se mide PISA, podamos tener ya una indicación más clara de los beneficios de la reforma y de las mejorías que se han logrado. Entonces, la que sigue. Simplemente reafirmar, para nosotros la reforma educativa realmente está alineada con las mejores prácticas que la OCDE ha documentado en los diferentes países que han logrado avanzar la calidad y la equidad, en términos de poner al estudiante y a la escuela al centro, dotarlos de autonomía, enfocarse en los maestros, tener un sistema de evaluación, pero no es un sistema de evaluación de los maestros, es un sistema de evaluación del sistema, un sistema de transparencia, de saber dónde estamos, y un sistema que obviamente se mueve hacia el mérito. Y esto no compete nada más a la Secretaría de Educación ni al gobierno, compete a todos. En la OCDE decimos nadie quiere tener una mamá coreana, porque son durísimas, porque valoran la educación, porque exigen a sus chicos y porque no los dejan salir hasta que no hayan cumplido con todo lo que tienen que hacer. Vamos a transformar a nuestras mamás también en mamás coreanas. Es realmente el nivel de exigencia es bien importante, tiene que venir de las casas, tiene que venir de los padres de familia, tiene que venir de los maestros, tiene que venir del sistema y la evaluación es general. Esto es algo que tenemos que apropiarnos porque pareciera ser que nuestra escuela es buena y el resto pues no, pero tenemos que reconocer que no es así. Y sobre todo, no hay un sistema educativo que tenga buenos desempeños si sus profesores no tienen buenos desempeños y por eso pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta reforma y lo que quisiéramos reiterar es el reto de la implementación, como dice el secretario general, no en ese orden, pero sí con ese énfasis y con ese sentido de urgencia. La que sigue, por favor. Y nuevo, el modelo educativo,
que es lo que le va a dar sentido a todo el esfuerzo. El modelo educativo es lo que nos va a decir contra qué nos vamos a medir, qué es lo que les vamos a pedir a los maestros, qué es lo que les vamos a pedir a los estudiantes y qué es lo que nos vamos a pedir a nosotros mismos. Entonces, creo que muy en línea, quizás cerrar la que sigue, por favor. Tenemos una publicación que les puse un vínculo ahí si lo quieren tomar, sobre cuáles son todos estos elementos de la reflexión, decirles que no están solos, estos son reflexiones que están haciendo todos los países. Lo que nos ha dado mucho entusiasmo es que en el Comité de Política Educativa que se reunió esta semana, hace un año cuando empezamos con esta discusión de educación en valores y educación en tolerancia, de educación para la ciudadanía, muchos países dijeron no se metan con eso. Las organizaciones internacionales no tienen nada que decir respecto de los currículums o de los contenidos de los currículums, de la pedagogía. La formación de la identidad y la forma como nos relacionamos es una decisión nacional y ahora nos dijeron por favor ayúdenos, porque es un esfuerzo que tiene que involucrar a todos y estamos listos a apoyarlos en estas definiciones. Muchas gracias. Agradecemos a Gabriela Ramos su interesante exposición. Después de este panel, por supuesto que nos quedamos con los primeros trazos de un modelo educativo del siglo XXI, donde por supuesto los docentes estén en un nuevo modelo de profesionalización, pero también podamos ver alumnos con competencias y con valores globales, donde claramente la escuela y los estudiantes se encuentran al centro y al mismo tiempo que se buscan las competencias básicas, también se encuentren los valores que promuevan mayor tolerancia y construyan una ciudadanía más comprometida. Valores también, como se comentaron, que propicien el compromiso y el entendimiento. Y esto, por supuesto, nos va a traer mejores comunidades, por supuesto también un mejor tejido social en nuestros países y un mundo que sepa dialogar mejor y que sepa construir mejores bases para que, como lo mostraban en las gráficas, también volvamos a crecer y a dar más oportunidades a las próximas generaciones. Muchas gracias a nuestros panelistas. Damos por concluida esta primera ronda. Hacemos una cordial invitación a los miembros de la mesa para que pasen al pie del mural de Montenegro para tomar la foto oficial de la inauguración de este foro.